¿Alguna vez escuchaste la palabra quiste? ¿Y realmente sabes lo que es? En este video te quiero explicar lo que es un quiste y la diferencia que tiene con un cálculo y un nódulo. Y vamos a hacer especial hincapié en los distintos métodos de diagnóstico que tenemos para diferenciar las tres entidades. Pero antes de ir al video, acuérdate de suscribirte al canal y dejarme tu me gusta. Tenemos tres métodos de diagnóstico por imágenes para caracterizar los distintos tipos de lesiones en el riñón. En primer lugar existe la ecografía. La ecografía es un método económico, rápido y bastante accesible que nos permite caracterizar de manera muy ágil las distintas características del riñón. Por ejemplo, va a permitir distinguir entre un nódulo sólido y un quiste. En segundo lugar tenemos a la tomografía. La tomografía suele ser más costosa y además es menos accesible que la ecografía, pero tiene la gran ventaja de que es una imagen perfectamente anatómica que nos permite hacer una reconstrucción del riñón y ver las características de estas lesiones. Por otra parte, podemos inyectar sustancias por las venas, que se llaman contraste, y ver cómo reaccionan, por ejemplo, un nódulo o un tumor frente a ese contraste y así poder caracterizarlo mejor. En tercer lugar tenemos a la resonancia. Este estudio es el más complejo de los tres y a veces no está disponible en todos lados, pero es muy útil ya que no solamente me va a dar una representación anatómica, es decir, me va a generar una especie de mapa del cuerpo, sino que también me va a hablar de las características de esos tejidos. Como te voy a explicar enseguida, el funcionamiento de la resonancia se basa en poner al cuerpo humano en un imán enorme y con distintos sensores se van a ver las características dependiendo de la cantidad de agua que tiene cada tejido y así poder caracterizarlos. Una de las desventajas que tiene es que toma más tiempo realizarla y que por ahí en personas que son un poco claustrofóbicas suele ser un poco incómodo. Como te prometí al principio de este video, te voy a explicar las diferencias entre quiste, cálculo y nódulo en el riñón. En primer lugar, los quistes son estructuras que se caracterizan por tener líquido en su interior, es decir, suelen ser redondeados y presentan una pared que puede ser delgada o fina, pero lo característico es que su interior es líquido. Dependiendo de las características de la pared o la presencia de calcificaciones o tabiques, estos nódulos van a tener más o menos probabilidad de ser un tumor maligno de riñón, es decir, un cáncer, y para eso existe la clasificación de Bosniak, siendo el 4 el que tiene más probabilidad de ser un cáncer de riñón y hay que tratar. Recordá que en la descripción te dejo un video al respecto si es que todavía no lo has visto. En segundo lugar tenemos a los nódulos en el riñón o los tumores. La diferencia principal entre un nódulo y un quiste es el contenido. Es decir, los nódulos suelen ser redondeados o irregulares, pero cuando uno los corta, en vez de tener líquido como tenía el quiste, son sólidos, es decir, tienen tejido. Al igual que ocurre con algunos quistes, dependiendo de las características que tienen estos nódulos, uno puede sospechar de que se trate de un tumor maligno o no. Y en caso de que se trate de un tumor maligno o cáncer, ir a hacer un tratamiento dirigido a ese nódulo. En tercer lugar, tenemos a los cálculos o litiasis, es decir, a las piedras en el riñón. La diferencia más importante es que estas son estructuras que están adentro de la vía urinaria, es decir, adentro de todos los canales por los cuales circula la orina y se caracterizan por el depósito de distintas sustancias como puede ser calcio, ácido úrico o estruvita, la cual se asocia a las infecciones urinarias. Los cálculos no tienen nada que ver ni con los quistes, ni con los nódulos, ni con los tumores en el riñón, pero muchas veces se suelen confundir. Y ya con estos tres conceptos en mente, vamos a explicar de manera más detallada los distintos métodos de imágenes que tenemos para identificar y caracterizar a estas tres entidades. El primer estudio del que vamos a hablar es la ecografía. Seguramente alguna vez te hiciste una y viste que el equipo consta de un monitor del cual sale un cable que termina en una especie de control remoto o aparato chiquitito que se llama transductor. El principio por el cual funciona este estudio es muy curioso, ya que este transductor genera ultrasonido que va a ir por todos los tejidos, pero como los distintos tejidos tienen distintas densidades, este va a rebotar de distintas maneras. Por ejemplo, acá está el riñón y el ultrasonido rebota en este tejido que es distinto a la grasa que tiene alrededor. Este transductor va a captar la señal de ese rebote y lleva la imagen hacia el computador. De esa forma se va a poder generar una imagen, en este caso del riñón, en la cual yo voy a poder ver sus características o la presencia de lesiones como pueden ser quistes. Las ventajas de la ecografía es que es un método seguro, ya que no produce radiación, por lo tanto no tiene complicaciones. Además es bastante accesible y económico comparado con el resto y es muy rápido, ya que solamente tengo que traer el equipo y ponérselo al paciente. La gran desventaja de la ecografía es que es operador dependiente. Esto quiere decir que dependiendo del médico que la haga pueden ser los resultados. Este transductor es muy sensible y si uno coloca la mano de esta forma o lo coloca así, o si toca una tecla o si la hace más apurado o con más detenimiento, los resultados de imagen que uno va a tener van a ser distintos. Y obviamente la experiencia de la ecografía
ecografista también tiene un papel muy importante a la hora de ver este tipo de estudios. Algo muy bueno de la ecografía es que permite diferenciar lesiones que son quísticas de lesiones sólidas. Es decir, si son lesiones de un tamaño considerable, yo voy a poder diferenciar fácilmente si el contenido que tiene eso es algo líquido, es decir, es un quiste, o es sólido, es decir, es un tumor de riñón. El siguiente estudio del que vamos a hablar es la tomografía. Si alguna vez te hiciste una RX o una radiografía, por ejemplo, de tórax, utilizaste el mismo principio que se utiliza en este estudio, es decir, los rayos X. La diferencia más grande es que cuando uno realiza una radiografía de tórax, el cuerpo es atravesado en una sola dirección por rayos X y captado por un sensor. En el caso de la tomografía, el paciente se coloca en una camilla y se traslada a través de un tubo. Este tubo que rodea al paciente presenta múltiples sensores, por lo que de un lado de ese tubo se van a emitir rayos X que van a atravesar al paciente y del otro lado está el receptor que lo va a captar. Como esto gira alrededor del paciente, utilizando un sistema informático se va a recrear la imagen real del paciente con su configuración anatómica. Como te podrás imaginar, no solamente me va a permitir ver el riñón, sino que puedo ver toda la relación que tiene con el resto de las estructuras, entre ellas las arterias que llegan a este órgano o la vena, y además voy a poder ver el otro riñón u otros órganos como puede ser el hígado o los pulmones. Una opción muy interesante que tiene este estudio es utilizar un contraste endovenoso. Esto es una sustancia que se inyecta por la vena y va a ir distribuyéndose por el resto de los tejidos. Como esta sustancia tiene yodo, en la tomografía va a resaltar y de esa forma ciertos tejidos se van a pintar con mayor importancia cuando uno hace este estudio. Esto es fundamental porque a mí como urólogo me va a permitir distinguir entre lesiones, por ejemplo, quísticas y sólidas, y en el caso de lesiones sólidas o quísticas complejas, yo puedo tener una sospecha de si se trata de una lesión más bien benigna o quizás maligna. Un dato no menor y algo a tener en cuenta es que esto utiliza rayos X, por lo tanto hay que evitarlo en mujeres embarazadas, además de tratar de ser muy responsable a la hora de indicarlo, porque si no estamos sometiendo al paciente a un riesgo innecesario de exposición a la radiación. Por otro lado, la otra precaución es que cuando uno utiliza contraste por la vena, tenemos que tener en cuenta que si el paciente tiene una alteración de sus riñones, es decir, que no funcionan bien, yo puedo agravar esa condición. Finalmente, hay personas que son alérgicas a ese contraste, por lo tanto hay que tener esa precaución. El tercer estudio del que vamos a hablar es la resonancia. Al igual que en la tomografía, el paciente se coloca en una camilla y este ingresa en un cilindro. La diferencia es que este cilindro es más grande, pero es mucho más estrecho para el paciente y la obtención de la imagen toma más tiempo que la tomografía. Por lo tanto, es bastante más incómodo, especialmente para aquellos pacientes que son claustrofóbicos. El principio por el cual funciona este estudio es muy interesante, ya que se somete al cuerpo a un campo magnético muy importante. Es decir, no se utiliza radiación, por lo tanto no tiene ese riesgo. En ese campo magnético se van a alinear las distintas moléculas del cuerpo, especialmente las de agua, y por distintas cuestiones físicas, estas moléculas van a emitir energía que son captadas por un receptor. Esa energía es reconstruida en un sistema de computadoras que me va a dar una imagen que no solamente es anatómica, es decir, me muestra cada órgano con sus distintas estructuras, sino que también me va a caracterizar los distintos tejidos del cuerpo. Esto se basa principalmente en la densidad de agua y las distintas moléculas que componen a cada tejido. Por ahí esto suena demasiado técnico, pero a mí como urólogo me es muy útil, ya que puedo diferenciar cuando hay dudas si una lesión puede ser un tumor, o puede ser un quiste, o puede ser un quiste complicado o un quiste simple. La desventaja de este estudio, en primer lugar, es la claustrofobia, es decir, es un poco más incómodo y además es más costoso. Por otra parte, al utilizar un campo magnético hay que tener precaución cuando hay ciertas prótesis o, por ejemplo, marcapasos en los pacientes. Finalmente, y al igual que en la tomografía, en la resonancia también se puede inyectar un líquido que me va a permitir caracterizar con muchísimo más detalle cada tejido, especialmente cuando hay, por ejemplo, un quiste o un nódulo sólido. Si llegaste hasta acá, probablemente ya entiendas cómo se pueden estudiar los distintos quistes o lesiones en el riñón y seguro te estás preguntando cómo se trata. Por eso te voy a dejar de este lado un video que va a tratar sobre el tratamiento de los distintos quistes en el riñón. Por otra parte, si hay algún tema que te gustaría que yo trate como urólogo, déjamelo en los comentarios y te voy a estar leyendo. Y obviamente, y si todavía no lo has hecho, recordá que tenés que suscribirte al canal. De esa forma no solamente me ayudás a seguir generando contenido, sino que así te vas a enterar primero que nadie sobre el último video que esté lanzando.